Pues les saluda Yubi Romero. Hoy nos acompañan Akira Bloise y Eric Max de Dávila, que facilitarán un taller sobre cómo liderar exitosamente en un modelo de trabajo híbrido. Akira y Eric son profesionales con más de 15 años en la gestión de proyectos y como agentes de cambio en la transformación cultural de las empresas hacia la agilidad, apasionados por la innovación, agilidad y por ayudar a las organizaciones a ser más humanas. Ambos son facilitadores oficiales de Management 3.0, Lego Serious Play, Play Mobile Pro y de Collaboration Superpower. Actualmente, Akira trabaja en Globant Chile como Project Manager, Scrum Master, dentro de un programa de transformación digital para una importante empresa del sector aeronáutico de Latinoamérica. Y Eric es gerente de gestión humana en SOA Professional Latam y consultor de transformación cultural en FEM Consulting, apoyando a diversas empresas de Latinoamérica a desarrollar una cultura alineada a una estrategia donde las personas son el principal foco de atención. Esperamos que disfruten el taller y entre todos podamos acumular millas de conocimiento. Sin más, le paso la palabra a nuestra Akira. Gracias, Yubi, por la presentación. Bueno, bienvenidos todos nuevamente a este taller. Es un taller en el cual buscamos que se produzcan muchas interacciones, donde también, no solo de hablarles del trabajo híbrido desde nuestra experiencia, de lo que hemos vivido con los equipos de trabajo en los que estamos, Eric y yo, también pretendemos entregarles recursos, herramientas que los ayuden a mejorar sus habilidades como líderes dentro de este entorno y adicionalmente también ciertos recursos que los van a ayudar a profundizar el entendimiento de muchos de los conceptos que vamos a estar conversando hoy en esta charla. La participación es súper importante para nosotros. Vamos a utilizar una herramienta que, como verán, se llama Google Clap, donde en algún momento de la charla, de hecho, ahora inmediatamente les vamos a compartir el enlace para que se conecten y empecemos a interactuar. Al final de la charla vamos a dejar un espacio también para las preguntas, luego de hacer un par de ejercicios que queremos que hagan, que invitan a la reflexión y a la conversación, a la reflexión individual y a la conversación un poco más grupal, porque creemos que las conversaciones o las interacciones entre las personas nos ayudan a darnos cuenta de cosas que a lo mejor estamos dejando por fuera. Entonces, eso es lo que va a ser el taller, la dinámica que vamos a implementar. Y para la sesión de preguntas, al final, Yubi nos va a estar también ayudando en la moderación. Utilicemos también las herramientas que tiene Zoom para ello, levantando la mano o pidiendo la palabra a través del chat, de manera que podamos tener un orden en las intervenciones, ¿sí? Siguiente. Para comenzar a adentrarnos en el tema, yo quisiera que ustedes nos comenten, primero entrando en este enlace www.googleclap.com. Ese código Yubi se los va a facilitar a través del chat. Por favor, denle clic allí, los va a llevar a esta página y quiero que me respondan esa pregunta. ¿Qué se les viene a la mente cuando escuchan el término trabajo híbrido? Y lo coloquen allí. Y también los invitamos a todos, buenos días con todos, a que puedan activar sus cámaras para conectar con ustedes, ¿sí? A los que puedan, ¿sí? Para poder verlos, ¿sí? Sería muy, muy importante el poder establecer esta conexión en este espacio que vamos a estar compartiendo el día de hoy. A ver, vamos a ver qué nos comentan con respecto al trabajo híbrido. Se pueden conectar desde sus móviles, desde su computadora, cualquier dispositivo electrónico. Ahí vamos viendo, van apareciendo las respuestas a la pregunta, flexibilidad, diversidad, proyectos tradicionales con proyectos usando agilidad, bidimensional, diversidad.
Ya encontramos algunas adaptación. cosas en común, Akira. Sí, así es, así es. Hablamos de flexibilidad, destaca también la diversidad, ¿sí? Confianza, aparecen términos un poco más humanos, ¿sí? Bien, los que van entrando en la sala, Yubi, por favor, si quieres compartes nuevamente el enlace al Google Clap, donde les estamos preguntando, queremos que nos comenten qué palabras se les vienen a la mente cuando hablamos de trabajo híbrido. Bien. Brando, el código es con 3 O, por eso es que no existe, porque estás colocando solo 2 O. Pero bien, creo que podemos ir avanzando, Eric. Yo creo que con esto vamos a comenzar a trabajar. Evidentemente vamos a hablar mucho y yo voy a hacer mucho énfasis ahora cuando comencemos a hablar de esto, del concepto de trabajo híbrido. Pero antes vamos a abordar lo que corresponde al trabajo remoto, ¿sí? El trabajo híbrido es un modelo que se desprende del trabajo remoto. Y cuando hablamos de trabajo remoto, me gusta traer a colación esta frase que dice lo siguiente, ¿no? Mucho de lo que estamos viviendo no es nuevo, es solo que las tecnologías hacen que trabajar desde cualquier lugar sea posible para muchas personas, ¿sí? El trabajo remoto no es nuevo, el trabajo remoto tiene más de 20 años en circulación en este mundo y lo que llama o lo que invita es a que las personas tengan la posibilidad de hacer lo que les gusta desde cualquier lugar, ¿sí? Aquí yo quiero que empecemos a pensar en el contexto fuera de todo lo que tiene que ver con el COVID, porque el COVID o la pandemia ha traído el concepto de work from home, con todas las implicancias que tiene el estar con un grupo de personas que conocemos en nuestro día a día, que es nuestra familia, nuestros esposos, nuestros niños, y eso ha traído ciertas consecuencias en el concepto del trabajo remoto. Si dejamos de lado la pandemia y pensamos per se en el trabajo remoto, estamos hablando de la posibilidad que tienen las personas de poder hacer lo que a ellos les gusta cuando ellos quieran y desde donde ellos quieran. ¿Esto a qué nos invita? A que nosotros mismos tengamos el control de hacer un balance entre nuestra vida personal y profesional. Estamos hablando de un nivel de flexibilidad que también tienen que tener las organizaciones porque son ellas las que nos otorgan ciertos niveles de flexibilidad. Siguiente. Cuando hablamos del trabajo híbrido, estamos viendo que esto surgió también a raíz de la pandemia y ahora ha cobrado mucho más fuerza post pandemia, porque si bien la pandemia nos forzó a adoptar el trabajo híbrido y de hecho ahora las personas que lo han practicado y que además les ha gustado, dicen y manifiestan que no volverían físicamente a las oficinas. Un alto porcentaje de las personas desea permanentemente estar trabajando desde cualquier lugar, no solamente desde casa, desde cualquier lugar y hacer uso de su tiempo de la mejor manera posible. ¿Para qué? Para ser productivos, porque justamente también el trabajo remoto nos invita a escoger la forma en la cual trabajar, teniendo siempre como norte el que nosotros podamos ser eficientes y productivos en nuestro trabajo. Eso de alguna manera nos llena de satisfacción. El trabajo híbrido entonces es producto también de la necesidad de las organizaciones de transitar hacia el modelo remoto, pero haciendo una combinación entre la presencialidad en las oficinas de forma física y manteniendo la interacción entre las personas, con la posibilidad también de combinarlo no estando en las oficinas y trabajando desde cualquier lugar. Entonces, este nuevo modelo de trabajo ha introducido una forma de transitar hacia el modelo remoto, 100% remoto, pero también nos ha dado la opción de hacer una combinación. ¿Esto qué significa? Que los empleados pueden decidir
si pasar parte del tiempo en la oficina, entre 1 o 4 días a la semana, y el resto, pues hacerlo desde cualquier lugar. Aquí también les traemos ciertas estadísticas bien interesantes que hablan de que el 66% de los líderes dicen que están considerando rediseñar las oficinas para adaptarlas a ese trabajo híbrido. ¿Qué significa eso? Que también las organizaciones tienen que prepararse en términos de infraestructura física para dotar a las empresas para que esto sea posible, tener empleados que se conectan desde cualquier lugar y tener empleados que se conectan desde las oficinas. Con lo cual hay ciertos recursos que anteriormente las oficinas tampoco tenían y que hoy son necesarios para hacer posible este modelo. 73% también de los colaboradores quieren opciones de trabajo mucho más flexibles, donde ellos puedan decidir quedarse a trabajar remotamente, ¿sí? Lo que les acabo de decir, la pandemia nos ayudó a entender este modelo y a también valorar las ventajas que tiene en nuestra dinámica y poder hacer un balance vida personal, vida laboral, nosotros mismos, tomando nuestras propias decisiones. Y el 67% de los colaboradores quieren también mayor cantidad de trabajo presencial o en colaboración post pandemia. Y esta estadística en particular tiene que ver con el efecto que ha producido la pandemia en las personas, sobre todo en aquellas, por ejemplo, que se encuentran solas, que no tienen hijos, que solo conviven con su mascota, por ejemplo, ¿no? E inclusive a nivel generacional, los millennials y los centennials, creo que se le llama a los siguientes en términos generacionales, quieren Sí, es conocer correcto. qué es eso de trabajar, sí, Nelson, de trabajar en las oficinas, porque desde que ellos trabajan siempre ha sido remoto. Entonces, fíjense que el tema de la interacción también es súper importante, mantenerlo, inclusive trabajando remotamente. De hecho, una de las recomendaciones que hace el trabajo remoto, y con esto cierro un poco el mensaje que les quiero transmitir, es que los equipos que trabajan remotamente necesitan estar conectados presencialmente al menos 2 veces al año. ¿Para qué? Para compartir también más allá del trabajo, para conocerse, para generar sinergias y confianza entre las personas que pertenecen a un mismo equipo de trabajo. Siguiente. Entonces, ¿qué ha pasado o cuál es el futuro del trabajo? ¿Qué va a pasar después de la pandemia? ¿Habremos tenido algún tipo de aprendizaje? ¿Las organizaciones habrán evolucionado? ¿O simplemente vamos a volver a lo que hacíamos anteriormente? Esto significará un retroceso para nosotros. Y aquí yo quiero que ustedes reflexionen sobre 2 aspectos importantes, ¿no? Y es una reflexión personal que quisiera que ustedes se llevaran, y es que se hagan la pregunta de ¿qué es lo que les ha traído esta nueva forma de trabajar? ¿Sí? ¿Cuál ha sido el impacto que eso ha tenido en su vida hoy en día? ¿Sí? ¿Y cuáles han sido esas lecciones aprendidas que se han llevado de todo esto que hemos vivido trabajando remotamente, trabajando desde la casa en pandemia y trabajando y volviendo a tratar de retomar el trabajo remoto como realmente es y no con los impactos que ha tenido el trabajo desde casa, ¿no? Ahora les vamos a compartir además los últimos estudios y las últimas estadísticas que hablan de las tendencias del trabajo, donde particularmente, fíjense cómo una de las cosas que más llama la atención a las personas es esa posibilidad de ellas poder tener políticas flexibles dentro de sus organizaciones para poder decidir o tomar las decisiones de cuándo trabajar, en qué momento trabajar, si una vez a la semana, qué días en particular, cuántas horas dedicamos a el trabajo remoto y cuántas horas al trabajo presencial. Y todo esto nos lleva a recoger que definitivamente para las personas hay un gran grupo de interesados en poder trabajar
con mucha flexibilidad, entendiendo cuáles son sus posibilidades particulares y personales, donde ellos puedan tomar las decisiones de cuándo hacerlo y cuándo no. Particularmente les puedo decir que yo trabajo en una organización que es 100% remota y también nos ha invitado a experimentar un poco con este modelo híbrido, ¿no? Invitarnos a ir a las oficinas, porque las oficinas también nos permiten conectar mucho más con nuestros compañeros. Y esa cultura que nosotros tenemos de relacionamiento es vital en nuestro trabajo. Por lo tanto, yo a veces decido, y les puedo decir, la semana pasada fui una vez a la oficina porque decidí que el día viernes era el día ideal que yo podía aprovechar al máximo para hacer un poco más productivo mi trabajo por ciertas reuniones que tenía en ese momento con ciertas personas de la oficina. Y dije, me voy a ir a la oficina a pasar al menos mediodía en la oficina. Pero hace una semana mi decisión fue todo lo contrario. Decidí quedarme en casa porque pensé, dado mi jornada laboral, la demanda del trabajo que tenía que hacer, el nivel de interacción que necesitaba con personas inclusive de otros países, que no era necesario ir a la oficina. Y esto puede variar y es allí donde nosotros como personas tenemos que tener claro, y las organizaciones también, que cada uno de nosotros es distinto, que nuestro rol dentro de la organización tiene implicancias diferentes y que nosotros debemos ser capaces de determinar por nosotros mismos cuándo hacer el trabajo, en qué momento aprovechar los beneficios que nos da el modelo híbrido y por supuesto también el modelo 100% remoto. Adelante, Eric. Muy bien. Bien, ahora, perdón, para darte la palabra, Eric, nos vamos a adentrar un poco en lo que son las características que debe tener un líder en una organización que justamente trabaja con equipos distribuidos, geográficamente distribuidos, 100% remotos o que combinan el modelo remoto con el modelo presencial y practican el modelo híbrido. Adelante, Eric. Gracias, Akira. Cuán importante es la labor de los líderes cuando se está adoptando este tipo de modalidades de trabajo híbrido, ¿no? Veo situaciones en distintas partes de Latinoamérica que me comentan diversos colegas profesionales que a veces los gerentes, líderes han establecido ciertas políticas, por ejemplo, que lunes, miércoles y viernes se trabaje de manera presencial, martes y jueves de manera remota y así. Y como dice Kira, creen que esa es la forma correcta. Y no, no se trata de definir que determinado día, determinada hora tenemos que trabajar porque de repente nosotros decidimos así. No, se trata de realmente encontrar un claro propósito de por qué tenemos que nosotros ir a la oficina, el por qué de repente es mejor hacer estas actividades de manera remota. Y es muy importante la labor que tienen los líderes y lo que tienen que comenzar a adoptar. Y es en ese sentido que queremos compartir el día de hoy cuáles son estas características que debe tener un líder para afrontar este tipo de contextos híbridos, que en realidad también aplica para un contexto remoto, para un contexto presencial, pero para un contexto híbrido es muy, muy importante estas características que le vamos a compartir a continuación. Son 10 características que queremos compartir el día de hoy, que consideramos que son muy, muy importantes el comenzar a adoptar, a desarrollar. Vamos a hacer un viaje, ¿sí? Con detalle de cada una de estas, vamos a compartirle herramientas, técnicas, vamos también a vivir un poco una práctica. ¿Y cuáles son estas 10? A ver, que vamos a revisar. Trabajar con un propósito y visión compartida. A veces nosotros como líderes no tenemos un propósito claro. ¿Para qué existimos como líder? ¿Cuál es la razón de ser de que estamos como líder en este equipo? No sabemos cuál es el propósito de la organización. Entonces es muy importante tener esto bien identificado, darle un horizonte al equipo. Segundo, impulsar equipos multidisciplinarios. Ustedes lo mencionaron al inicio, en la pregunta cuando hicimos de qué es para ustedes trabajar de manera híbrida. Y ahí encontrábamos palabritas, diversidad, diversidad, diversidad. Y tiene que ver con esto. Tercer aspecto, confiar en el equipo y transmitir confianza. Es por eso que a veces los gerentes dicen, ya, tienen ustedes que trabajar la mayor cantidad de días de manera presencial. Lunes, miércoles, viernes, lunes, martes, jueves. ¿Y por qué? ¿Porque confiamos? ¿O porque todavía seguimos trabajando con esa cultura en la cual creemos que porque estamos viendo a las personas de manera física, creemos que realmente están trabajando? Entonces es muy importante comenzar a adoptar esto. Cuarto, el empoderamiento, dar autonomía. Y de hecho está muy relacionado también con la confianza.
Quinto, ser resiliente. Se habla mucho de la resiliencia, que tenemos que ser más resilientes, pero realmente sabemos qué es esto, cómo ir mejorando, aumentando nuestra resiliencia. Lo vamos a ver el día de hoy, le vamos a compartir una herramienta para mejorar esto. Luego, la colaboración ágil. Se habla también bastante de agilidad, ¿no? Sí, es importante. Y entender qué significa esta colaboración ágil. Siguiente aspecto, trabajar con una comunicación efectiva y escucha activa. ¿Realmente tenemos espacios para escuchar a nuestros colaboradores? Siguiente aspecto, la experimentación y la retroalimentación. El comenzar a adoptar un contexto híbrido también significa experimentar, el probar. No se trata de decir, ya, vamos a trabajar de manera híbrida y vamos a esperar estos resultados. No, es también experimentar, aprender. Y a partir de ese aprendizaje ver cómo podemos ir mejorando. Y para eso hay que promover una cultura de experimentación también. Siguiente aspecto, ser transparente. Como líder, como líderes, ¿qué tanta credibilidad tenemos? ¿Cómo nos ven las personas con las que trabajamos? Y por último, y algo que realmente ha adquirido mayor relevancia en estos 2 últimos años con la pandemia, ¿qué estamos haciendo como líderes para promover el equilibrio entre el trabajo y la vida personal? Y no solamente con decirlo, sí, sí, queremos promover el equilibrio, queremos promover la desconexión digital, pero ¿realmente estamos haciendo algo? A veces veo personas que lo dicen, pero en la realidad, por ejemplo, mandan correos a las 2 de la mañana, escriben a las 5 de la mañana, cuando de repente un colaborador va donde el líder y le dice, mira, ¿sabes qué? Necesito ir a vacunarme, el líder le responde, ya, pero eso hazlo en horarios que no se crucen con el horario de trabajo. ¿Hay coherencia? Entonces, tenemos que comenzar a desarrollar estos aspectos como líderes. Vamos a hacer un viaje por cada una de estas características. Comencemos con la primera, fijar un propósito y visión compartida. ¿Cuántos de ustedes, y a ver les pido por favor que levanten la mano, tienen claro su propósito como líder en los diversos equipos con los cuales trabajan? Y cuando hablamos de propósito, no es lo mismo que visión, porque algunos creen que es lo mismo, y no es lo mismo. El propósito es la razón de ser, responder al para qué. ¿Cuántos de ustedes saben, y pueden levantar la mano, para qué existen como líderes en sus equipos? ¿Cuál es la razón de ser por la cual están ustedes ahí como líderes? ¿Pueden levantar la mano los que realmente han interiorizado y saben su propósito como líderes? Muy bien, veo a Kira, no veo, ya veo ya varias manitos. Muy bien, excelente. Los felicito, los felicito. Y ahora, siguiente pregunta. ¿Cuántos realmente han establecido un propósito como equipo? Como equipo, ¿cuál es el propósito de su equipo? ¿Y cuántos de ustedes han comenzado a establecer alineamiento? ¿Cómo mi propósito personal como líder está alineado con el propósito como equipo y conversa también con los propósitos de los colaboradores? Muchas veces encontramos que no existe un alineamiento. Yo tengo un propósito como líder, que no conversa de repente con el propósito del colaborador. Y a veces, muchas veces los colaboradores no tienen propósito. Me tocó en algún momento preguntarle a algún colaborador, ¿cuál es tu propósito? Y me decía, mi propósito es tener una casa, tener una familia, lograr una maestría. Y ahí me di cuenta que no tenían claro cuál es el concepto de propósito. Ese no es un propósito. El propósito es responder a la pregunta, a ver, ¿cuál es la razón de ser de nosotros? ¿Para qué existimos todos los días cuando me levanto? ¿Qué yo quiero conseguir? Que me permita de repente trascender. En mi caso, por ejemplo, yo todos los días me levanto. ¿Cómo puedo ayudar a las personas a ser mejores profesionales? Desde el ámbito donde estoy. Entonces es muy importante comenzar a buscar ese alineamiento. Si nosotros no encontramos un alineamiento entre el propósito que tiene un líder, que converse con el propósito del equipo, que converse con el propósito de la organización y que esté alineado al propósito del colaborador, no vamos a encontrar sentido de pertenencia, compromiso, motivación. Y va a ser más difícil trabajar en función a un horizonte. Entonces, tenemos que comenzar a desarrollar esto. Es muy importante y clave el propósito, porque el propósito también nos permite muchas veces reconectarnos cuando quizás estemos en situaciones de crisis, en situaciones complicadas. Definir objetivos claros y que los colaboradores sepan cómo el trabajo que ellos hacen, desde cualquier nivel, incluso desde el nivel más operativo, cómo su trabajo
ayuda a cumplir algún objetivo estratégico de la empresa. Eso genera involucramiento, eso genera compromiso. Muchas veces no lo saben. A veces uno le pregunta a un colaborador, oye, lo que estás haciendo, ¿cómo ayuda a cumplir algún objetivo de la empresa? No, no lo saben. Trabajan de manera automática. Entonces es muy importante comenzar a establecer propósito y visión compartida. Siguiente característica, y ustedes lo mencionaron, y me parece genial. Necesitamos impulsar equipos multidisciplinarios. Vamos a trabajar desde distintas partes. No todos siempre vamos a estar en el mismo lugar. Y ahora más que nunca necesitamos diversidad. Necesitamos desarrollar, seguro muchos han escuchado este término, perfiles T, T-shape. ¿Qué significa desarrollar estos perfiles T en los equipos? Profesionales en los cuales sean expertos en algo, tengan una profundidad de conocimiento, pero también en otras que no sean expertos, pero que conozcan, que sepan cómo hacerlo. Eso va a ayudar definitivamente a que nosotros tengamos diversas perspectivas, va a incrementar la innovación, va a ayudar a mejor toma de decisiones. Cuando tengamos problemas complejos, vamos a tener mayor facilidad para resolver estos problemas complejos. A diferencia que si seguimos trabajando con especialistas, porque vamos a depender siempre de estas personas. Entonces, nosotros como líderes, ¿qué estamos haciendo al día de hoy para promover la diversidad, para desarrollar perfiles T? ¿Qué estamos haciendo? ¿Cómo estamos impulsando esto? ¿Qué iniciativas estamos teniendo? Siguiente ámbito, confiar en el equipo y transmitir confianza. Seguro ustedes esto lo relacionan inmediatamente con la seguridad psicológica. Y sí, tiene relación con la seguridad psicológica. Realmente las personas con las que trabajamos tienen la libertad de poder expresarse libremente, de poder comportarse sin miedo. Hemos nosotros desarrollado esa confianza. Google, en un estudio que hizo ya hace algunos años atrás, encontró que una de las características, mejor dicho, la característica más importante que ellos habían desarrollado para lograr tener equipos de alto desempeño era la confianza. Con la confianza, ellos comenzaron a desarrollar equipos de alto desempeño. ¿Pero qué significaba eso? Significaba realmente promover espacios en los cuales las personas expresen libremente sus ideas, que no tengan miedo a ser juzgados, que tu idea no sirve, que tu idea es mala, que siempre tú te equivocas, que nos comportemos realmente como quienes somos, que nos escuchen, que la comunicación sea sincera. Entonces tenemos que comenzar a desarrollar esto en los equipos. ¿Y para eso qué podemos hacer? En este contexto de trabajo es muy importante tener conversaciones honestas, sesiones one-to-one, y que estas sesiones sean continuas, no una vez al año. Y en este tipo de sesiones, ¿qué podríamos preguntar nosotros a los colaboradores? Podemos preguntar, ¿cómo puedo apoyarte mejor? ¿Cómo va siendo tu transición? A ver, si de repente hemos estado un año y medio trabajando de manera remota y hemos comenzado a trabajar ahora de manera híbrida, ¿cómo esa persona se va sintiendo en esa transición? Porque recuerden, es también cambiar un hábito, al hábito que estábamos acostumbrados de todos trabajar de repente desde casa o de cualquier otro lugar y de un momento a otro, uy, ahora tengo que ir a la oficina y el tiempo de traslado, de viaje, y si tengo carro y si no tengo carro, y ahora dónde voy a estacionar, y si voy en bicicleta, es un cambio de hábitos y al inicio es una transición, como a todos. ¿Cuántos de ustedes, por ejemplo, que han retomado el gimnasio después de muchísimo tiempo, cómo se sienten en esos primeros días en el gimnasio? Luego que van, ¿no les duele todo hasta la pestaña? Es lo mismo que pasa, es cambiar hábitos. Y tenemos que preguntar, ¿cómo se va sintiendo el colaborador? ¿Cómo podemos mejorar la forma en la cual nuestro equipo trabaja en conjunto también? Si tienen alguna duda, que de repente les gustaría que nosotros pudiéramos ayudar a responder, que es algo que les gustaría compartir y que, por ejemplo, le ha sido difícil compartir de manera remota y que de repente en una conversación, en un espacio presencial, yendo a la oficina, le es más fácil poder expresarse. Otra pregunta que podemos hacer, ¿cuál es un problema que tenemos en nuestro equipo que ahora
el líder podría saber. Entonces, estos espacios son muy importantes que nosotros tengamos con los equipos, ¿sí? Son espacios de conversación, espacios de crecimiento, ¿sí? En el cual nosotros vamos a transmitir confianza. También, ¿qué se recomienda el día de hoy? Por ejemplo, un buen momento para ir a la oficina, de repente es para trabajar algún tipo de retrospectiva, para trabajar de repente algún tipo de feedback, pero también aprovechemos ese momento que vamos a la oficina no solamente para eso, sino también para hacer algún tipo de actividad que nos ayude a seguir desarrollando la confianza. Puede ser una actividad de team building, puede ser alguna actividad de celebración de cumpleaños. Si tenemos espacios de recreación en los ambientes donde trabajamos, es un momento en el cual podamos conectar desde el juego. Todo esto ayuda a desarrollar la confianza. Siguiente aspecto a tener en cuenta, a partir de la confianza. ¿Qué podemos lograr nosotros si comenzamos a tener equipos de alta confianza versus equipos de baja confianza? Y aquí les quiero compartir un estudio, no sé si alguien conoce o ha leído este estudio que está público en un libro de Paul Sack del año 2017, en el cual él compartió cómo poder lograr tener equipos de alto rendimiento a partir de la confianza, empresas de alto rendimiento a partir de la confianza. ¿Y qué encontró él en este estudio? Son un 50% más productivos si tienen más desarrollada la confianza. Están un 76% más comprometidos con su trabajo. Tienen un 40% menos de probabilidades de sufrir el famoso estrés laboral. Tienen un 106% más de energía en el trabajo. Están un 29% más satisfechos con su vida. Fíjense todo lo que nosotros podemos comenzar a lograr si comenzamos a desarrollar equipos de alta confianza, si como líderes promovemos un entorno de alta confianza. ¿Y qué fue lo que encontró? Y acá va la recomendación de Paul Sack en su libro, de lo que nosotros como líderes tenemos que comenzar a desarrollar. Él encontró lo siguiente en su estudio. Que si nosotros hacemos determinadas acciones que promuevan que los colaboradores liberen una hormona, que seguro muchos de ustedes han escuchado, la hormona oxitocina, vamos a lograr que estos colaboradores desarrollen más confianza. Y fue así que Paul Sack desarrolló 8 claves que nosotros como líderes debemos promover en los equipos basado en la hormona oxitocina o un acrónimo. ¿Qué es lo que quiero compartirles? ¿Cuáles son estas claves? Primero, la ovación. ¿Con qué tiene que ver la ovación? Con trabajar con una cultura de reconocimiento. Reconocer los logros de las personas con las que trabajamos. Pequeño, mediano, grande, cualquier logro hay que reconocer. Muchas veces no decimos ni las gracias. O algunos solamente esperan grandes logros para recién reconocer. No, tenemos que trabajar con una cultura del reconocimiento continuo, constante. Acá seguro muchos utilizan los escudos y los felicito, ¿sí? O engloban, por ejemplo, Start Me Up, que es muy famosa, muy conocida, ¿no? Entonces hay que trabajar con la cultura del reconocimiento. Siguiente clave, la expectativa. ¿Qué significa esto de la expectativa? Tenemos que darles retos a los colaboradores, que los movilicen a avanzar, a sacarlos de las zonas de confort. ¿Cuántos de ustedes dan retos a sus colaboradores? Challenge, oportunidades de movilizarse a avanzar. Siguiente aspecto, iniciativa. ¿Esto con qué tiene que ver? Con delegar de manera efectiva, no delegar por delegar, empoderar, brindar autonomía a las personas. Hay muchos líderes que tienen de alguna manera el miedo a delegar. ¿Y por qué? Escucho, no, Eric, es que si lo delego, lo va a hacer mal. Y de ahí voy a tener que revisarlo, me va a generar reproceso, retrabajo. Mejor lo hago yo, mejor no delego. Si ese es el pensamiento, nunca vamos a tener equipos autoorganizados. Y para delegar también es muy importante la labor del líder, de acompañar en el proceso. No se trata de delegar, ya tú eres responsable, si sobre todo es una persona que recién está comenzando a adquirir esa experiencia, tenemos que acompañarlo. Y acompañarlo no significa hacer su tarea, no. Pero sí preguntarle, ¿hay algún impedimento que tienes? ¿Hay algo que necesitas para poder lograr este resultado que esperamos? Es muy importante ese acompañamiento. Siguiente ámbito, la transparencia. ¿Cuál es la credibilidad que tenemos como líderes? ¿Cómo nos ven? ¿Compartimos la información nosotros de manera transparente con todos? ¿Ocultamos cierta información?
trabajamos con de repente ciertos favoritismos, a algunos sí le compartimos, a otros no, por algún interés en particular. Es muy importante trabajar con transparencia. Siguiente clave, opciones. Esto tiene que ver con lo siguiente. En la medida que sea posible, dejemos a las personas que seleccionen las tareas, las iniciativas, los proyectos en los cuales ellos quieren involucrarse. Hay empresas que dan esa posibilidad a los colaboradores de que comiencen a seleccionar en qué proyectos quieren estar. Siguiente clave, el cuidado. Esto tiene que ver con la empatía. Mostrar interés genuino por los demás. ¿Qué veo yo a veces en algunos líderes? Por ejemplo, van a comenzar una reunión de trabajo, ¿sí? Y el líder comienza a saludar, buenos días, ¿cómo están? Y de repente nadie responde a la pregunta que hace el líder, ¿cómo están? Inmediatamente comienza la reunión. ¿Para qué hicimos la pregunta? Otro ejemplo, cuando escriben por los chats, ¿sí? Por ejemplo, yo le escribo a Kira, hola Kira, siguiente reglón, ¿cómo estás? Y Akira no me responde. O de repente me responde, hola Eric. Inmediatamente le digo, Akira, ¿me puedes mandar el informe tal? Akira, cuéntame, ¿cómo te fue en la reunión tal? ¿Realmente ese es mostrar interés genuino por el colaborador? ¿Cuántos de ustedes realmente tienen este espacio para conectar con el colaborador, mostrar interés genuino? Esperar a que Akira me diga, sí, Eric, mira, yo me estoy bien, tengo un problema con mi hija. Yo preguntarle, oye, Akira, cuéntame, ¿cómo te fue con tu hija que me contaste que la vez pasada tenía un inconveniente en el colegio, con tu mamá? ¿Realmente nosotros nos mostramos así? Siguiente aspecto, la inversión. ¿Y esto tiene que ver con qué? Si nosotros queremos ser mejores líderes, tenemos que invertir también. Las empresas también, por supuesto, ¿sí? En nuestro crecimiento personal y profesional. Igual en los colaboradores. Y por último, la naturalidad. La naturalidad tiene que ver con mostrarnos vulnerables. ¿Y esto qué significa? A ver, como líderes, yo tengo que definitivamente, si me equivoco, ser el primero en reconocer que me equivoqué. Promover en los equipos de que nos podemos equivocar. Si experimentamos, va a existir el error, que nos va a servir como oportunidad de aprendizaje. Pero no, como también encuentro todavía algunos líderes que dicen, en este equipo nadie se equivoca, nadie se puede equivocar, ¿ah? Están prohibidos los errores, 0 errores. E incluso hay otros que hasta castigan los errores. Entonces, si nosotros comenzamos a desarrollar estas acciones, vamos a comenzar a ir mejorando en la confianza. Y ya hemos visto qué mejoras podemos lograr en nuestros equipos, ¿sí? Entonces, es muy importante comenzar a trabajar con esto. Otro aspecto, y que ya lo mencioné un poco y que también Paul Sack lo mencionó, ¿sí? En esas claves es el empoderamiento. Comenzar a empoderar, a dar autonomía, a soltar, como se dice, involucrar a las personas en la toma de decisiones, poco a poco, apostar por el mentoring también es muy importante, acompañar a los colaboradores, que ellos se sientan parte del cambio, escuchar sus ideas. No, no siempre el líder va a tener la razón. Ahí es muy importante lo que vimos, la diversidad. Y recuerden, el micromanagement no es una opción en un contexto híbrido. Eso no va a ayudar a crecer como equipo, como líder, como organización. Lo que tenemos que hacer nosotros como líderes y la gran tarea que tenemos es seguir desarrollando más líderes. Fomentando el emprendimiento, la innovación, que se hagan accountability, creo que es una palabra que hemos escuchado mucho, que se hagan responsables por sus decisiones y por los resultados que van tomando. Y por último, algo que estamos escuchando mucho ahora en estos últimos años, ser resilientes. ¿Pero qué significa ser resilientes como líderes? Algunas personas confunden la resiliencia con la tenacidad, y no, son dos cosas diferentes, ¿sí? La resiliencia no es tenacidad, porque no es la capacidad de insistir con una tarea, aún esta sea difícil para poder realizarlo. Eso tiene otro nombre, eso es determinación. Cuando hablamos de resiliencia, la resiliencia tiene que ver con la habilidad de superar dificultades, adversidades y adaptarnos rápidamente y afrontarlo con una actitud positiva. Eso es resiliencia. Hay otros que llaman a la resiliencia como la habilidad de no fracasar cuando estamos en situaciones de alta presión, de alto estrés. Yo voy a hacer un ejercicio con ustedes acá en la herramienta WooClap y quiero, por favor, que cada uno
pueda reflexionar con estas 3 preguntas para trabajar este ejercicio de medir al día de hoy cuál es su nivel actual de resiliencia. Quiero por favor que todos reflexionen con las siguientes preguntas. En su trabajo, ¿cuántas veces ustedes se han sentido abrumados o estresados por sus proyectos, por sus retos, por las iniciativas que vienen teniendo? En su trabajo, ¿existe alguna persona cuya conducta aumente el nivel de estrés de ustedes? Siguiente pregunta. ¿El nivel de estrés que tienen en su trabajo depende del día de la semana? O sea, puede ser que de repente ustedes sientan que los lunes son los días más estresantes y que de repente este nivel de estrés puede ir bajando o aumentando a medida que pasen los días. Les voy a dar 30 segundos para que por favor todos de manera individual reflexionen sobre estas preguntas para luego evaluar el nivel actual de resiliencia de cada uno. Muy bien. Una vez que ustedes ya han reflexionado, ahora lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a identificar cuál es nuestro nivel de resiliencia actual. Pero para eso vamos a trabajar con una herramienta, que es la siguiente. Vamos a trabajar con esta gráfica que tiene 2 ejes y quiero que ustedes primero evalúen al día de hoy cuál es el nivel de estrés que tienen en el trabajo. Bajo, le vamos a poner un peso de 1 y alto, un peso de 10. Y el siguiente eje que quiero que ustedes evalúen es cuál es la capacidad que ustedes tienen desarrollada al día de hoy, los recursos que tienen desarrollados al día de hoy para afrontar estas situaciones de estrés. ¿Esto qué significa? ¿Ustedes tienen de repente las habilidades ya desarrolladas al día de hoy o no? Entonces se van a considerar si están en un bajo o alto recursos para afrontar esa situación de estrés. ¿Dónde lo van a trabajar? Lo van a trabajar acá en la herramienta WooClub. Fíjense, acá tenemos los 2 ejes. Les voy a pedir por favor que puedan entrar a WooClub si no estaban ustedes ya dentro y que seleccionen al día de hoy, ¿dónde se encuentran? Se encuentran en una situación de alto estrés, de moderado estrés y ante esa situación, ¿ustedes se consideran que tienen las habilidades, las herramientas, las capacidades para afrontar bien desarrolladas o no? Les voy a pedir por favor que vayan ubicándose. Ustedes en la herramienta WooClub van a seleccionar un puntito. Muy bien, ya veo ahí algunas personas que lo van seleccionando. Vamos a ver qué patrón vamos encontrando. Excelente, muy bien. Ya van 9 participantes, 10, muy bien. Vamos a esperar a ver 30 segundos más para ver si llegamos a 20. Últimos 10 segundos, a ver si alguien más se anima a compartirnos su nivel actual de resiliencia. Muy bien, nos vamos a quedar con esta foto, ¿sí? Y yo lo que voy a hacer es, voy a hacer una división. Acá y por acá. A ver, ¿qué hemos encontrado? Hemos encontrado algunas personas que consideran que al día de hoy tienen un nivel de estrés moderado, alto. Algunos que tienen las capacidades, las habilidades, las herramientas no tan desarrolladas. Hemos encontrado también acá, por ejemplo, esta persona acá, que se encuentra en un nivel de estrés alto, pero considera que tiene las habilidades, las capacidades, los recursos
muy desarrollados para afrontar esas situaciones de alto estrés. ¿Qué significa todo esto? ¿Qué significa que nosotros hayamos identificado este nivel de resiliencia? Significa lo siguiente, que nosotros podemos estar en estos cuadrantes. Por ejemplo, una persona que haya estado con un nivel de estrés bajo y que considera que al día de hoy no tiene quizás las habilidades, las capacidades para afrontar situaciones de alto estrés, es una persona que va a estar calmada y no va a pasar nada. En el trabajo no se va a ver afectado, ¿sí? Pero ¿qué pasa con una persona que al día de hoy tiene un nivel de estrés alto y esa persona siente que no tiene las habilidades, las capacidades, los recursos para afrontar esa situación de estrés? Esta va a ser una persona que va a estar nerviosa y uno se va a dar cuenta. Y ante este nerviosismo, esta persona va a estar como con mucha ansiedad y va a perder confianza. Siguiente escenario en el cual podríamos encontrarnos. Una persona que al día de hoy tiene un bajo nivel de estrés, pero que tiene las habilidades muy desarrolladas para afrontar situaciones de alto estrés. ¿Cómo se considera? Fuerte. ¿Qué significa? Que esta persona, cuando se presente esa situación de alto estrés, va a estar preparada para afrontar esa adversidad. Y por último, ¿qué es lo que todos debemos aspirar? Estar acá, ser resilientes. ¿Qué significa? Que ante situaciones de alto estrés, nosotros tengamos muy bien desarrolladas nuestras habilidades, recursos, como se dice, mi kit de herramientas para afrontar estas situaciones de alto estrés. Ahora, ustedes se preguntarán, Eric, ¿y qué hago yo para comenzar a desarrollar mi resiliencia, ser más resiliente? Es lo que quiero compartir a continuación. ¿Y por qué? Porque vamos a encontrar, y de hecho en los resultados que ustedes comenzaron a votar, vimos que la mayoría estaba acá, en esta zona de espera. ¿Qué significa esta zona de espera? Que nosotros estamos en promedio con un nivel moderado de estrés. Pero ¿qué pasa? Que muchas personas no han desarrollado estas habilidades para ser resilientes. Y es lo que tenemos que comenzar a desarrollar. ¿Qué hacer para ser más resilientes? Es lo que quiero compartir a continuación con ustedes. Comenzar a desarrollar 5 habilidades específicas, tanto en el ámbito personal como en el ámbito profesional. ¿Cuáles son? Primero, practiquen cómo pedir cosas para que se enfrenten al rechazo. Les voy a poner un ejemplo. A ver, si yo soy una persona que de repente, cuando voy a la lavandería, no estoy acostumbrado a pedirle que me entregue la ropa antes de la fecha promedio que normalmente entregan, porque sé que me van a decir que no, pues tengo que hacerlo. Me tengo que comenzar a acostumbrar a pedir cosas de las cuales yo antes no lo hacía. ¿Por qué? Porque no quería sentir rechazo. Y lo mismo, llevarlo al ámbito laboral. ¿Y para qué? Justamente para comenzar a adquirir esa forma en la cual yo voy a comportarme ante situaciones de rechazo, que me va a ayudar a ser más resiliente. Por ejemplo, en el trabajo, cuando voy y le pido de repente a un determinado usuario que me entregue determinada información y él me dice que me lo va a dar en 5 días, ¿y por qué yo no le puedo decir, me lo puedes entregar en 3 días? De repente yo estoy acostumbrado a decirle a determinado usuario, no, ya, bueno, 5 días, ok, 5 días, voy a esperar los 5 días. ¿Por qué no decirle que me lo puede entregar en 3? Siguiente habilidad, aprender algo nuevo. Es muy importante comenzar a aprender cosas que de repente a muchos nos cuestan aprender. ¿A cuánto de repente al día de hoy les cuesta nadar, les cuesta montar bicicleta, o en el trabajo les cuesta aprender sobre tecnología porque no es su ámbito? Se van a sentir seguro incómodos, pero tenemos que hacerlo. Yo les hago la siguiente pregunta para que ustedes reflexionen. ¿Cuáles son las 5 habilidades más importantes que ustedes consideran que deben aprender en los próximos 3 meses? Siguiente pregunta que les hago. De esas 5 habilidades, ¿cuál es la prioritaria que ustedes consideran que deberían comenzar a desarrollar, a aprender en el próximo mes? Siguiente pregunta. ¿Cuál sería el primer gran paso que ustedes darían para comenzar a aprender esa habilidad? ¿Se han preguntado eso? ¿Por qué no comenzar a hacerlo? Es muy importante el aprender continuamente. Siguiente habilidad que tenemos que desarrollar, enfrentarnos a situaciones incómodas. Muchos huyen de estas situaciones incómodas.
pero eso nos va a hacer más resiliente. Por ejemplo, si yo en el trabajo me siento incómodo en situaciones de negociación, pues a partir de ahora me voy a involucrar en esas situaciones de negociación. No me gusta negociar. Si yo en el trabajo solamente de repente me siento bien hablando, exponiendo con personas de mi equipo, ¿por qué no puedo hacerlo ahora ante el público en general, ante toda la empresa? Entonces, tenemos que comenzar a enfrentarnos a esas situaciones que nos generan incomodidad, tanto en el ámbito personal como en el ámbito laboral. Siguiente aspecto, practicar el pensamiento positivo. Vamos a afrontar situaciones difíciles. Entonces, es muy importante trabajar con el famoso growth mindset. Trabajar con un pensamiento positivo. No decir estas palabras, no sirvo para esto, me salió pésimo, soy el peor, me va fatal, no lo voy a lograr. No, cambiar. Utilizar la mentalidad de crecimiento a la hora de afrontar estas situaciones. Y último aspecto, gestiona tu energía. Cuando nosotros afrontemos situaciones difíciles, es donde tenemos que tener nuestro tanque lleno de energía, como si fuera nuestro combustible. Y para eso tenemos que identificar algunos aspectos. Por ejemplo, cuando ustedes han identificado que son más productivos, de repente yo he identificado que soy más productivo en horarios de la mañana. Perfecto. Si en ese horario de la mañana tú tienes que afrontar una situación incómoda, es el mejor momento para que lo hagas. ¿Por qué? Porque estás cargado de energía. Pero si en la noche tú sabes que tu productividad comienza a disminuir y tienes que afrontar una situación incómoda, pues sabes que no vas a estar con el tanque lleno. Y si nosotros queremos estar preparados ante situaciones adversas que no sabemos en qué momento pueden llegar, tenemos que justamente gestionar bien nuestra energía. Y para eso también es muy importante alimentarnos bien, descansar bien, trabajar con actividades deportivas, ejercicios. Eso también nos da energía. Y por último, para terminar, ¿cuáles son las 5 estrategias de reflexión que yo les recomiendo que ustedes comiencen a aplicar posteriores a la situación difícil que ustedes han tenido? Primero, evalúen sus actos. ¿Qué significa evaluar los actos? Que ustedes se pregunten, a ver, ¿qué pude haber hecho mejor? ¿Por qué en esta oportunidad salió mal? ¿Qué aprendizajes me llevo? ¿Cómo actué? ¿Cuál fue mi actitud? Comenzar a preguntarnos. Siguiente reflexión. Elige la actitud con la que vas a afrontar esta situación. ¿Es una actitud positiva, growth mindset? ¿O es una actitud de mentalidad fija? Siguiente. Pide consejos. Hay muchas personas que tienen el ego muy alto y no quieren pedir consejos, ayuda. Compañeros, gerentes, familiares, que de repente ya pasaron por una situación similar. Siguiente aspecto, aprovecha tu recuperación. ¿Qué significa esto? Aprovecha tu recuperación. Que ante esta situación adversa es muy importante que ustedes hagan una pausa, que luego reconecten y luego vean cómo ustedes esto lo están tomando como una gran oportunidad de mejora y salgan más recargados. Y acá yo les cuento una experiencia personal en la cual yo realmente viví este aprovecha tu recuperación. Yo hace ya más de 3 años, ¿sí? Estaba entrenando para hacer un triatlón y una de mis debilidades siempre ha sido el mar, el nadar. Y para llegar a una competencia que es un Ironman, uno tiene que hacer en el nado un tiempo máximo de 1 hora 10 minutos. Y yo, como no era muy bueno nadando, en mis tiempos de entrenamiento siempre hacía 1 hora 15, 1 hora 20. Y yo ya sabía y ya me estaba mentalizando, no la voy a hacer, me van a descalificar. Estaba operando con esa mentalidad fija. ¿Qué pasó? En el entrenamiento final, a una semana de la competencia, hice 1 hora 15. Salí fatal. Ya ni siquiera quise continuar el entrenamiento con lo que venía, que era montar bicicleta y menos correr. De frente, dejé el entrenamiento, recogí mis cosas, me fui a mi casa. Estaba muy frustrado. ¿Qué hice? Bueno, en ese momento dije, bueno, ok, voy a olvidarme de esto. Me desconecté, salí con mi familia a pasear y volví a analizar. A ver, esto no es una competencia que a mí me va a decir si soy mejor o peor que otros, ¿no? Tengo que disfrutar el proceso. ¿Por qué me voy a frustrar? Y si no llego a hacer el tiempo mínimo que piden, está bien.
igual seguiré haciendo las otras disciplinas, no me importa si me entregan o no la medalla, pero disfrutaré el proceso, 6 meses entrenando para tirarlo todo a la borda. No, volví a reconectar, reconecté nuevamente. ¿Cuál era la motivación que tenía? Oye, mi motivación es terminarlo y ver en la meta a mi familia, a mi hijo, que me esperen ahí, que pude lograrlo. Entonces, realmente aproveché en recargarme y gracias a Dios lo logré. ¿Sí? Hice 1 hora, 10 minutos exacto y no quedé descalificado. Entonces, esto también tenemos que llevarlo al ámbito profesional. Y por último, hay situaciones en las cuales tenemos que voltear la página. Decir, next, siguiente página. Olvidarnos de la situación, olvidarnos de las personas. Si de repente yo estoy al día de hoy en un trabajo que me genera mucho estrés y que de verdad no vale la pena seguir, perfecto, me olvido de la situación, me olvido de la persona, me olvido de mi líder que de repente me está generando mucho estrés constante y me está afectando mi salud, buscaré otro trabajo y daremos vuelta a la página. ¿Sí? Ustedes son los que toman la decisión para afrontar estos momentos. De hecho, es lo último que deberíamos hacer, lo último que deberíamos pensar de hacer, pero también es una posibilidad y es una alternativa. Esto es lo que quería compartirles con respecto a cómo desarrollar esta resiliencia. Akira. Bien, gracias, Eric. Antes de terminar o de continuar más bien con los siguientes 5 puntos, yo quisiera compartirles un video de una psicóloga española muy conocida por todos, creo yo. Ella se llama Marian Rojas. Y el título de la conversación que sostuvo para Santillana, la famosa empresa editorial de libros educativos, y justamente tocando el tema del estrés a nivel educativo. Ella ha promovido en esa charla, promueve la necesidad que nosotros como seres humanos tenemos de reiniciar el cerebro para afrontar el futuro. Y así se llama la charla, ¿no? Entonces son 45 minutos imperdibles donde nos hace reflexionar sobre elementos físicos de nosotros, de nuestro cuerpo humano, del ser humano, donde habla justamente de la oxitocina, que acaba de mencionar Eric en términos estrictamente laborales, pero cómo ella influye en nuestro sistema y cómo hace también o cómo nos ayuda de alguna manera a compensar el exceso de cortisol, que es la hormona justamente del estrés, ¿no? Entonces es una conversación bien interesante, donde además ella nos habla y nos refuerza inclusive estos elementos de la psicología positiva, de cómo nosotros afrontar situaciones adversas, cómo hacer que el estrés nosotros lo gestionemos a través de nuestras emociones de forma efectiva y cómo identificar aquellas situaciones que nos hacen elevar o bajar ese nivel de estrés, para ser conscientes de nuestro cuerpo, del efecto que también tiene nuestra mente en esas situaciones que pueden ser reales, pero que en algunos casos no lo son. Y cómo entonces el cerebro no identifica esa diferencia y hace que caigamos en situaciones de estrés, ¿no? Entonces, nuevamente, Yubi, por favor, comparte el enlace de este video que, como le digo, son 45, 50 minutos imperdibles que van a hacerlos a ustedes profundizar en estos temas y llevarlo a la práctica en su entorno laboral. Bien, vamos con los siguientes 5 aspectos, ¿sí? Uno de ellos es la colaboración ágil. Y esta colaboración ágil tiene que ver con esa manera en la cual nosotros como líderes, y siempre pensando en que debemos empezar por nosotros mismos, que somos los que guiamos a las personas que nos siguen o que colaboran con nosotros para entregar los productos y servicios que esperan nuestros clientes con la más alta calidad. ¿Cómo nos adaptamos a esta nueva forma de trabajo? ¿Cómo hacemos que dentro del equipo exista la flexibilidad suficiente para que también ellos puedan lidiar con las complejidades que particularmente cada uno de ellos tiene, sin dejar de lado su propósito, el propósito del cliente, el propósito de nuestra organización, el propósito del equipo? De manera que una de las cosas en las que tenemos que hacer énfasis es en el trabajo en equipo. Y para ello les traigo también
4 elementos que promueve la empresa Collaboration Superpowers. Yubi, también, por favor, compárteles a nuestra audiencia el enlace de esta página web, donde Lisette Sutherland, que es la promotora del trabajo remoto, desde hace muchos años ha hecho estudios sobre la forma en la cual podemos ser muy productivos y muy eficientes trabajando desde cualquier lugar. Hizo investigaciones en muchas empresas con muchas personas y recolectó o hizo una consolidación de esos aprendizajes en 4 elementos que son importantes. Y uno es empezar a crear acuerdos de equipo para evitar los malentendidos, dedicar un tiempo en ese proceso de formación y maduración de los equipos para poder establecer los acuerdos de trabajo que nos permitan lograr nuestro propósito. También se dedicó a recomendar cuáles son esos elementos que mejoran la colaboración en línea y que nos ayudan, independientemente de donde estemos, a crear un sentido de equipo. Sería mucho más fácil si estuviésemos presencialmente todos juntos, co-ubicados en un mismo lugar. Los que tuvimos la oportunidad de disfrutar de ese espacio de conexión con las personas, de interactuar en el día a día, sabemos lo potente que es. Pero ¿cómo podemos emular o cómo podemos replicar eso, esa transparencia, esa comunicación abierta, esa confianza? Bueno, a través de herramientas que nos permitan también establecer una colaboración en línea muy similar a la que normalmente teníamos cuando estábamos todos físicamente en un mismo sitio, ¿no? Y es allí donde invertimos mucho en esos team building o esa construcción de equipos, creando un sentido del para qué estamos aquí y cómo entre todos nos podemos apoyar. También nos habla de el poder liderar reuniones que sean realmente efectivas, ¿sí? Que las aprovechemos al 100% y donde todos nos involucremos. Existen recomendaciones donde se habla, por ejemplo, de el poder compartir la agenda previamente con los involucrados, hacer una selección de las personas que realmente van a contribuir, utilizar herramientas colaborativas que permitan o que promuevan la participación en la co-creación de esa agenda, el establecer reglas y normas en donde la reunión tenga acuerdos para decidir si proseguir o no con un tema. Y es allí donde entonces nuestras habilidades de facilitación en reuniones remotas tienen que ser potenciadas para poder lograr esa conexión. Y finalmente, el poder promover, y a este aspecto le vamos a dedicar un punto aparte, la mejora continua a través de poder dar y recibir feedback. Esto es algo que tiene que permanecer para que la colaboración también sea ágil y sea adaptativa al contexto de cada uno de los equipos. Siguiente, Eric. Luego tenemos la comunicación efectiva, ¿no? Y la escucha activa. Nosotros como líderes tenemos que trabajar en la forma en la cual nosotros nos comunicamos, tratando de transmitir un mensaje claro, preciso, que pueda no ser ambiguo, que transmite y que nos permita validar con las personas receptoras del mensaje aquello que nosotros estamos tratando de comunicar. Cuando esto ocurre, pues nos referimos a que estamos teniendo esa comunicación efectiva, que también implica el que nosotros no solo sepamos utilizar un lenguaje adecuado, las palabras adecuadas, escoger el momento adecuado también, el tono con el que hablamos, sino también tener esa capacidad de ser receptivos, porque él no es un monólogo. Es un diálogo y en el diálogo intervienen dos personas. Nuestra capacidad no solo de comunicar, sino de escuchar activamente es muy relevante. Entonces, nosotros debemos siempre estar atentos a escuchar al equipo, a tener esos espacios que comentaba Eric, sesiones 1 a 1, para entender lo que está pasando alrededor de la forma en la cual venimos trabajando,
que ya no es 100% remota, que es un contexto híbrido, y cómo eso de alguna manera nos está afectando. Importante es cosas que tenemos que tomar en cuenta para no entorpecer la comunicación. Acuérdense, por ejemplo, de siempre cuando comentamos o decimos algún mensaje, no olvidar el contexto en el cual nos estamos refiriendo a la situación en particular, el objetivo de ese contexto y cuál fue el impacto de esa comunicación en ese contexto en el que estábamos en ese momento. El que también cuando comuniquemos no seamos incoherentes con nuestro lenguaje verbal versus el no verbal. Por eso la importancia de cuando queremos dar, por ejemplo, un feedback, ese feedback se realice cara a cara para que precisamente no nos dejemos llevar por solo lo que escuchamos, sino también veamos las expresiones de las personas y la persona también nos vea a nosotros, ¿no? No utilizar un lenguaje que sea muy técnico, ¿sí? Que genera más bien ambigüedad, confusión, frustración, inclusive del receptor. No interrumpir cuando la persona está hablando, dejar que la persona se exprese libremente, estar presente en el momento y no estar haciendo multitasking, ¿no? Dedicarse enteramente a estar con la persona y conectar con eso que nos quiere decir. Evitar, sin duda alguna, los maltratos, ¿sí? Los gritos, la forma en la cual expresamos las cosas, el tono de voz que utilizamos también, el momento que escogemos para eso. No dejar también dudas en el aire, súper importante. Intentar siempre verificar que el mensaje que queremos transmitir, la gente lo está entendiendo. Evitar nosotros cerrarnos mentalmente a lo que la persona nos está diciendo, así no lo compartamos. Y evitar el querer siempre tener la razón, ¿no? Eso es súper importante dentro del proceso de comunicación. Y es importante siempre buscar los espacios para el diálogo y para conectar emocionalmente con esa persona. Siguiente. Punto número 8, experimentación y retroalimentación. Cuando hablamos de experimentación y aprendizaje continuo, ¿sí? Estamos hablando de la necesidad de que nosotros como líderes debamos crear un entorno en el cual las personas se atrevan a hacer cosas distintas, a probar cosas, a hacer experimentos, como comentaba Lucho, ¿no? Pero de forma segura, sabiendo que si erramos, igualmente aprendemos. Eso para nosotros es sumamente importante. Como dice también Tim Harford en su libro de Adapt, él menciona que hay 3 pasos importantes, esenciales en ese proceso de experimentación y aprendizaje continuo. Él habla de siempre brindar la posibilidad de probar nuevas cosas. Cuando algo no nos funciona, atrevernos a hacer un brainstorming e intentar hacer algo diferente para mejorar una situación en particular, sabiendo que es posible que falle, ¿sí? De 6 alternativas que podamos poner en la mesa de trabajo, probablemente 1, 2 o 3 sean las que funcionen y el resto sean las que fallen. Entonces, estar abiertos a que va a haber falla y de esa falla también va a haber un aprendizaje. El intentar algo nuevo también implica que podamos hacerlo a una escala que se pueda sobrevivir a ese fracaso, ¿no? El tener un ambiente seguro para la falla implica también medir los posibles impactos que pueda tener ese proceso de experimentación y asumir riesgos. Entonces tenemos que medir los riesgos que implica el poder probar algún tipo de solución o el probar un cambio en el modelo de trabajo que venimos haciendo. Y sin duda alguna es súper relevante que nosotros podamos aprender no solo de aquello que nos funciona, sino de los errores, ¿sí? Y de poder obtener una retroalimentación de aquello que en definitiva no funcionó, que no debemos seguir haciendo y aquello que podemos cambiar dentro de nuestro contexto o aquello que simplemente debemos comenzar a hacer para mejorar esa situación, dado el aprendizaje que tuvimos de aquello que no nos funcionó, ¿no? Eso es súper importante cuando hablamos de aprendizaje continuo y de experimentación. Por el otro lado, siguiente, Eric.
siguiente, está el proceso de también experimentar y hacer énfasis en la retroalimentación, ¿sí? Aquí les vamos a compartir un dato súper importante de una encuesta que hizo Office Vibe, donde dice que el 96% de los empleados quiere siempre recibir feedback de forma frecuente, saber de sus compañeros, de sus colegas, de sus líderes, cómo está haciendo el trabajo o en qué puede mejorar. Pero lamentablemente solo el 30% de las personas recibe ese feedback periódicamente. Entonces, ¿cuán importante es para las personas el recibir una retroalimentación sobre la forma en la cual desarrolla su trabajo en un contexto en particular que posiblemente demanda que esa persona salga de su zona de confort y comience a aprender cosas nuevas? ¿De qué manera esa persona está siendo receptiva a ese nuevo aprendizaje y de qué manera también otros le pueden ayudar a complementar su visión sobre las mejoras que tiene que hacer para poder adaptarse y ser flexible a los continuos cambios que estamos viviendo como equipo? De esta manera, la retroalimentación, el feedback, lo podemos también ocupar haciendo uso de herramientas colaborativas remotas, como una que les va a compartir en este momento Yubi, que se llama Open Cards, y ahora Visual Voice ha cambiado un poco el front-end de la compañía, donde hay una forma promovida por esta organización para que el feedback sea bidireccional, sea constructivo, sea colaborativo. No es solo dejar a la persona reflexionar, sino también es acompañarla en su proceso de aprendizaje, haciendo las preguntas claves, dejando que escoja también cuáles son esos valores o esas fortalezas o esas debilidades que tiene como persona en un ambiente de trabajo, y de qué manera entonces nosotros como líderes podemos ayudarlos a establecer un plan de acción que evidentemente también debemos comprometernos a seguir en el transcurso del tiempo con ellos, ¿no? Es una herramienta bien poderosa que les recomendamos probar. Los líderes, sin duda alguna, deben promover una cultura de feedback continua, constante. ¿Para qué? ¿Y por qué esto es importante? Bueno, para mantener a los equipos en marcha, en ese desarrollo continuo de su madurez, de su colaboración, de su desarrollo, para contribuir también a crear un sentido de confianza y de propósito mucho más estable, mucho más fuerte, revisarlo constantemente, porque eso también cambia a través del tiempo. Esto nos ayuda también a aumentar el crecimiento y desarrollo profesional de las personas y de la felicidad. Mientras más felices seamos haciendo lo que hacemos, pues somos más productivos. Nos ayuda también a desbloquear el cambio y la innovación y nos permite evitar que los equipos queden atascados o se desanimen cuando hay algo que en definitiva no pueden ellos sobrellevar por sí solos. Es allí el papel del líder fundamental y clave y crítico para generar conversaciones significativas que les permitan avanzar hacia el logro de sus objetivos. Siguiente. Otro elemento importante dentro de las características del líder es poder ser transparente, ¿sí? En el trabajo híbrido, ¿sí? Cuando mezclamos un poco la presencialidad con el trabajo remoto, es muy importante que nosotros establezcamos, y lo mencioné anteriormente, acuerdos claros de trabajo, ¿no? Siempre siendo honestos, como mencionaba también Eric, dando transparencia a la importancia que cada uno de esos acuerdos tiene para el trabajo en equipo y para nosotros como líderes poder acompañar a cada uno de los colaboradores. Es importante también como líder de equipo que nosotros contemos con ser ejemplo a seguir también, dar el ejemplo, tener credibilidad sobre lo que nosotros queremos que se promueva en el equipo y ser los primeros en cumplir esos acuerdos de trabajo. De manera que entonces digan, bueno, la verdad es que cuando creamos acuerdos en este equipo, desde el líder hasta todos los miembros del equipo, somos respetuosos y garantes de que
esos acuerdos se cumplan. Si yo como líder falto, no está mal que un miembro de mi equipo me recuerde que fue un compromiso que adquirimos y que si no estamos de acuerdo, pues lo conversemos, ¿no? Pero ojalá sea el líder más bien el que pueda ayudar a sostener estos acuerdos y pueda ayudar a sostener la confianza, la credibilidad, el respeto en las relaciones entre los diferentes miembros del equipo. Nuestra credibilidad como líder definitivamente es lo que nos va a ayudar a mantener a los equipos 100% motivados y 100% enfocados en el trabajo que estamos haciendo e inclusive empoderados para saber cómo navegar mejor en este contexto híbrido de trabajo. Siguiente. Finalmente, como última característica de los líderes para ser exitosos en este modelo híbrido, pues nosotros tenemos que ser los primeros en promover el equilibrio entre el trabajo y la vida personal. Ustedes sabían que nosotros como líderes podemos mejorar no solo el desempeño de nosotros mismos, adquiriendo nuevas habilidades de trabajo en estos entornos híbridos, sino que también podemos ayudar a otros a mantener ese equilibrio entre la vida personal y la vida laboral. Qué importante para nosotros es entender lo que significa ser flexible y de qué manera como nosotros como líderes podemos entonces establecer particularidades con las personas que trabajamos, otorgándoles a ellos esa capacidad que hablábamos inicialmente de decidir cómo trabajar y desde dónde trabajar, sabiendo que ellos saben en qué momentos son ellos más productivos, ¿sí? Y poder darles la oportunidad de la autoorganización, de poder decidir cómo gestionar su tiempo, de qué manera utilizarlo. Es allí como nosotros como líderes debemos entonces preocuparnos por el poder establecer horarios flexibles de trabajo, fomentar en los momentos que sea adecuado y hacerle entender estos conceptos a nuestro equipo, el trabajo remoto o el trabajo híbrido, estar abiertos a poder combinarlos en algún momento, si es posible, dentro de nuestro contexto, por supuesto. Tener horarios también de desconexión digital como parte de los acuerdos de equipo es fundamental. Estar conectados siempre a la computadora o en reuniones presenciales o en dinámicas que requieren mucho esfuerzo nos agota mentalmente. Entonces debemos poder desconectarnos inclusive de ese esfuerzo mental que tenemos e inclusive considerar el poder ir a la oficina para conectar con otros y no hablar de trabajo. Qué importante es entonces volver a la oficina para hablar con otros sobre cosas que no tienen nada que ver con lo que estamos haciendo hoy en el proyecto y que nos permite relajarnos un poco de toda esa presión que está alrededor de la manera en la cual hacemos lo que hacemos e inclusive de las interacciones que tenemos con el cliente, con proveedores, con los mismos miembros del equipo, ¿no? Es importante ayudar al equipo y a las personas dentro de nuestro equipo a priorizar en su salud, a ayudarlos a lograr esa desconexión e inclusive tener un espacio de mindfulness dentro de todo ese tiempo en el cual estamos trabajando y compartimos más allá del trabajo. Bien, lo que queremos hacer ahora con ustedes es, luego de haber entendido todas estas características que debemos poseer como líderes en este entorno, en este modelo de trabajo nuevo que estamos viviendo y que si no estamos viviendo, estamos próximos a vivirlo, ¿ok? Queremos ver qué tan preparados se sienten ustedes en cada una de esas características y queremos que a través de la herramienta WooClap, que Yubi, por favor, compártela nuevamente por si hay alguno que se ha sumado recientemente, pues hagan una autoevaluación de cada uno de los aspectos que hemos mencionado como líder, viéndose ustedes como líder en el contexto híbrido, y del 1 al 5 se puedan valorar, siendo 1 que ese aspecto en particular en este momento sienten que es una debilidad y es muy pobre para ustedes, y 5
como aquella que de verdad es una fortaleza, que la han trabajado, siente que son potentes en ello y que se encuentran sobresalientes en ese aspecto en particular. De allí vamos a obtener un mapa de la audiencia y vamos a ver qué patrones encontramos. Bien. Vamos a conectarnos. Vamos a ir entrando entonces. Ahí vamos viendo resultados. Muy bien, ahí se va moviendo esa arañita, ese radar. Cómo va cambiando, ¿no? 6 personas hasta ahora, 7. Ahora vamos a tratar de llegar a la mitad, por lo menos, de los Sí, de los participantes. 26 que vemos allí conectados. Muy bien. Vamos a esperar 30 Y segunditos más. sí, fíjense que ustedes una vez que responden en su pantalla, y una vez que validen el resultado, van a poder ver su calificación en la escala del 1 al 5, ¿sí? Algo que nosotros no vemos, pero que ustedes individualmente sí van a poder ver gracias a la herramienta. Uy, estamos viendo un patrón bastante parejo, ¿no, Eric? Sí, sí, bien, bien parejo, bien parejo. Ya tenemos ya 14 participantes. Sí. 16, veo yo. Ah, ya, aumentó así. Wow. 16 ya. Está bueno, está bueno. Ahora, yo quisiera preguntarles, este es su autodiagnóstico, este es cómo se ven ustedes al día de hoy como líderes en este contexto híbrido, remoto, de repente algunos han evaluado en el contexto presencial. Y si yo les preguntara, que le pidan a las personas de sus equipos que los evalúen, ¿creen ustedes que va a coincidir con estos valores? Probablemente nos vayamos a encontrar con algunas situaciones en las cuales esto no coincida y podamos encontrar nosotros brechas. Y es acá donde esto se vuelve de alguna manera rico. ¿Por qué? Porque comenzamos a preguntar, de repente yo como líder considero que sí estoy desarrollando la confianza, que sí estoy promoviendo la confianza, pero ¿qué pasa si mi equipo me ve que no es así? Yo me he puesto 4 y mi equipo me ha puesto 2. ¿Qué está pasando? Entonces, esta herramienta, ¿sí? También nos va a permitir comenzar a darnos cuenta en dónde nosotros como líderes quizás tenemos grandes oportunidades de mejora. ¿Y a partir de qué? De las conversaciones que vayamos a tener con las personas del equipo. Quizás, qué cosas ellos ven que de repente al día de hoy yo como líder no estoy haciendo bien, no estoy desarrollando algo en particular. Entonces, porque muchas veces nosotros creemos que estamos haciendo bien las cosas, pero no damos la oportunidad, y una de las características que vimos es de la escucha activa, de escuchar a los colaboradores, de justamente también recibir feedback y el comparar este radar con nuestra autoevaluación y con la mirada de los colaboradores nos va a permitir también identificar qué brechas tenemos y en dónde tengo grandes aspectos para mejorar, para ser un mejor líder. No sé si quieres complementar algo más, Akira. Sí. Esta herramienta es súper potente para hacer ese análisis que comenta Eric. Y adicionalmente a eso, bueno, vimos que estaba vemos que está bien parejo cada una de las características que, como les decimos, forman parte un poco de la experiencia que Eric y yo hemos ganado en la vivencia
del trabajo remoto y de trabajar de forma híbrida, ¿no? Yo les quiero compartir también, Yubi me va a apoyar nuevamente, en un video bien cortito también de TED, donde nos dan recomendaciones particularmente sobre el tema del feedback, ¿sí? De la retroalimentación. Y nos dan 4 claves súper importantes a considerar, independientemente del método que apliquemos en la realización del feedback, cosas que debemos tener siempre presentes para ayudarnos a que ese feedback sea constructivo. Me pareció bien importante porque muchos de esos 4 aspectos que menciona la persona de TED son elementos comunes en cada una de las técnicas que probablemente ustedes ocupan en la realización del feedback, ¿no? Entonces, ese es un bonus track que les dejo allí, por supuesto, invitándolos a aumentar esas estadísticas sobre la cantidad de oportunidades que tenemos para darle feedback a nuestros colaboradores. Ojalá pueda ser una vez mensual con cada uno de los miembros de nuestro equipo. O inclusive hacerlo cada vez que podamos, en el momento en que surja. No necesariamente tenemos que esperar esa instancia. Podemos también observar que un feedback puede ser valioso para una persona en su crecimiento o para sacarlo de un estado de frustración en el cual se encuentra en ese momento y que pueda estar impactando también el desempeño del equipo o el logro del objetivo que se han planteado, ¿no? Entonces, quiero en ese aspecto compartirles ese otro recurso que nosotros consideramos valioso para poder trabajar. Es una de esas tantas características que les hemos compartido hasta hoy. Adicionalmente, ahora Eric va a compartir otras herramientas que nos han ayudado muchísimo también en la forma de establecer acuerdos de trabajo y sinergias para ayudarnos a ser más efectivos y más productivos en un modelo híbrido. Sí, como mencionamos al inicio, es muy importante que nosotros cuando definamos trabajar en este modelo híbrido, realmente identifiquemos por qué justifica trabajar de manera presencial, de manera remota, de manera sincrónica, de manera sincrónica. Y es aquí que queremos compartir una herramienta de Fearless Culture que nos va a ayudar a comenzar a identificar cuándo es que debo trabajar de una determinada forma. Por ejemplo, si nosotros hemos identificado que tenemos que trabajar juntos, las personas de un equipo, y tenemos que estar todos en el mismo lugar, entonces estamos hablando de que tenemos que estar en la oficina y trabajar de manera sincrónica. Por ejemplo, podría ser una planning que nosotros queramos tener, puede ser un feedback que nosotros queremos tener, puede ser incluso hasta una celebración de cumpleaños para conectar, un team building, pero ya hay un motivo en particular. No se trata, como comentamos al inicio, lunes, miércoles y viernes de manera presencial y martes y jueves de manera remota. No. Otra situación, de repente nosotros hemos identificado que tenemos que trabajar todos juntos, pero no es necesario quizás que de repente todos estemos en el mismo lugar, sino en diferentes lugares. Entonces, acá estamos hablando de que tenemos que trabajar de manera sincrónica, pero distribuidos. Puede ser de repente, en alguna situación, una retrospectiva. En este contexto de pandemia, ¿cuántos de nosotros hemos tenido retrospectiva de manera distribuida? No necesariamente desde la casa. También identificar situaciones en las cuales nosotros, de repente, vemos la necesidad de estar todos juntos en el mismo lugar. Pero quizás hemos identificado que no necesariamente tengamos que estar en el mismo momento. De repente, tenemos que ir a la oficina para tener reuniones técnicas. Tenemos que ir a la oficina para tener reuniones, de repente, con el cliente. Y en diferentes momentos. Entonces, estamos hablando de que estamos trabajando, nosotros identifiquemos que necesitamos trabajar de manera distribuida, ¿sí? No hay la necesidad de estar todos juntos, y también en diferentes momentos. Por ejemplo, para revisar informes, para capturar información que de repente nosotros necesitamos, hacer algún tipo de análisis donde cada quien hace su propio análisis. Entonces,
Esta herramienta nos va a permitir comenzar a identificar realmente de qué manera es la que yo voy a trabajar, pero claramente con un objetivo, con un propósito. No porque se me ocurre, no porque vino una directiva de algún gerente y dijo que tengo que ir a presencialmente. No, no se trata de eso. Y ahora Kira les va a compartir a ustedes una herramienta que va a ayudar a crear una cultura de trabajo híbrida, con distintos elementos que ya hemos ido mencionando durante toda la sesión del día de hoy, pero que de alguna manera es consolidada en este canvas de cultura híbrida. Adelante, Kira. Sí, esta herramienta la usé yo con mi equipo, porque les cuento un poquito. Yo trabajo en un proceso, en un proyecto, un programa de transformación digital para una importante línea aérea de Latinoamérica, y el equipo en el que yo trabajo es un equipo distribuido. Tengo gente en Chile, tengo gente en Argentina, tengo gente en Colombia y en Uruguay. Entonces, ¿qué podíamos hacer nosotros? ¿Cuál era el modelo que inicialmente empezamos a trabajar? Bueno, primero, la característica del equipo, ya estar muchos miembros en diferentes partes del mundo, hace que seamos un equipo remoto. Cuando ya al menos alguno de ellos no esté en el mismo país, o sí, en el mismo lugar, pues ya estamos hablando inclusive de un equipo remoto. Porque esa persona de alguna manera se tiene que conectar con el resto de los que está dentro del equipo, ¿no? Entonces, también se nos dio la oportunidad a los que estábamos en Chile, el cliente es de Chile, el poder utilizar o aprovechar las bondades de la oficina para hacer ciertas actividades claves, ¿no? Como las que mencionaba Eric, una planning, una retro. ¿Qué decidimos nosotros? Bueno, decidimos revisar un poco también los acuerdos de trabajo que habíamos establecido como un equipo 100% remoto, pero ahora adaptándolo a esa posibilidad que algunos en los diferentes países tendrían de poder asistir a las oficinas. Y eso también producto de que muchas veces nos sucede, me imagino que a ustedes más de una vez les ha pasado, que el internet nos falla en casa o que tenemos muchas interrupciones, y hay días en los que vemos que estamos cargados de reuniones y decidimos mejor ir a la oficina, que allí voy a mantenerme concentrado, enfocado, y voy a poder ocupar las herramientas que tengo a disposición, inclusive con otros compañeros, una sala de reunión donde todos podamos compartir las bondades que tiene la oficina para ser más efectivos en el logro del objetivo de esa reunión en particular. Entonces, establecimos en principio cuál era nuestro propósito como equipo, lo mencionamos al principio de la charla, y una vez de tener claro para qué estábamos o para qué existimos, por qué existimos como equipo, y lo acordamos todos, empezamos también a establecer nuestros acuerdos de trabajo en torno a qué cosas hacer en el mismo lugar y al mismo tiempo. Por ejemplo, las sesiones de feedback, las celebraciones de fin de año, una planning. Luego miramos, bueno, ¿y qué podemos hacer cuando no necesariamente todos tengamos que estar en el mismo lugar ni todos al mismo tiempo, sino en diferente lugar y al mismo tiempo? Bueno, también de vez en cuando pudiésemos pensar en hacer una planning, una daily, un team building, una retro, o revisar también, hacer revisiones de valor sobre el producto, eso que estamos construyendo, está teniendo el impacto que estamos buscando en el negocio. Esas sesiones no necesariamente las tenemos que hacer todos en el mismo lugar, pero sí es necesario que estemos todos sincronizados al mismo tiempo, ¿no? Entonces, bueno, fuimos viendo esas cosas, como también le dimos importancia a cuáles son esos rituales de equipo, esos actos que son para nosotros simbólicos, que mantienen viva nuestra cultura como equipo, ¿sí? Y que se debe mantener a través del tiempo. Y ahí hablábamos de respeto, de trabajo en equipo, de disfrutar lo que hacíamos a través de la diversión, ¿no? De qué manera también nosotros nos sentiríamos seguros psicológicamente dentro del equipo. Muchos decían manteniendo y cumpliendo nuestras normas, respetando la diversidad de opciones, no enjuiciando a nuestros compañeros, manteniendo nuestra mente siempre abierta, siendo inclusivos, ¿no? Y empezamos a ver la forma en la cual
cada uno le da el significado a lo que es la inclusión, la diversidad, el poder mantener un comportamiento adecuado dentro de nuestra forma de interactuar, ¿no? Pero también vimos la necesidad de decir, bueno, ¿cómo hacemos para tomar decisiones? ¿Qué método utilizamos para guiar esa toma de decisiones, ¿no? Y quiénes o quién deben tomar la decisión en algún momento en particular, ¿no? Y entonces empezamos a hablar de que nosotros como equipo, las decisiones que tomamos, fundamentalmente, por ejemplo, las tomamos a través de la data, ¿sí? Toda la experimentación que hacemos y los resultados que obtenemos de ese proceso de experimentación y de los resultados a nivel de impacto en el negocio es lo que nos va a permitir tomar decisiones asertivas sobre lo que debemos cambiar o lo que debemos modificar en el producto que estamos desarrollando, ¿no? Entre otras cosas. También establecemos reglas y normas de trabajo, sobre todo con los modelos que utilizamos. Nosotros hacemos una combinación de Scrum con Kanban, ¿no? Y allí entonces también decimos qué comportamientos inclusive queremos promover y cuáles queremos evitar, ¿no? Entonces allí cada uno pone su granito de arena sobre, por ejemplo, decir que quieren evitar a toda costa que el equipo desarrolle una falta de respeto, una apatía, una desmotivación, con lo cual es importante entonces que estén presentes esas sesiones uno a uno, esas sesiones constantes de retroalimentación en cada una de las personas o con las personas, con el equipo en general también, porque como equipo trabajamos y en nuestras retros también debiésemos tener la oportunidad de darnos feedback a nosotros mismos sobre los resultados y la forma en la cual desarrollamos o entregamos esos resultados, ¿no? Pero también debemos establecer nuestras prioridades de trabajo. Ahí es donde nosotros decidimos establecer fundamentalmente qué es aquello que nos va a impedir que perdamos el norte en el logro de nuestro propósito. Y buscamos la forma en la cual, como equipo, mantengamos esa alineación de trabajo. Decidimos hacerlo a través de 3 declaraciones que para nosotros es importante salvaguardar y mantener, que son las que tienen allí, ¿no? Entonces, fíjense que una de ellas es: tendremos en mente el cumplimiento de nuestro propósito, soportando en data, pues, la toma de decisiones por encima de suposiciones o juicios individuales o de equipo, ¿no? Es como una declaración de manifiesto ágil, pero de esas prioridades que para nosotros son importantes, ¿no? Entonces, tener una sesión de trabajo con el equipo para establecer cada uno de estos aspectos es súper importante y, por supuesto, es altamente recomendable que cada cierto tiempo lo vayamos revisando, porque esto continuamente va cambiando, sobre todo si el equipo también va cambiando, ¿no? Se añaden nuevos integrantes al equipo o simplemente se van unos, entran otros, y es allí cuando es importante y relevante que esto sea revisado constantemente. Bueno, ya estamos casi al borde del tiempo. La verdad les agradecemos por haber permanecido durante estas casi hora y 44 minutos y queremos que ustedes se vayan con un plan de acción. Y para eso les vamos a pedir lo siguiente. Que ustedes, ¿sí? Si puedan agarrar una hoja con un lapicero, puedan responder a estas 3 preguntas. De todo lo que les hemos compartido el día de hoy con Akira, ¿qué van a dejar de hacer ustedes a partir de ahora? Porque se han dado cuenta que de repente no los está ayudando para afrontar este modelo de trabajo híbrido, modelo de trabajo remoto como líderes. ¿Qué van a dejar de hacer? ¿Qué van a comenzar? Siguiente pregunta. Comenzar a experimentar, a probar sin miedo al error, que les seguro les va a ayudar a ser mejores líderes. Y última pregunta. Y esto tiene que ver con un reconocimiento para ustedes, una felicitación de cosas que ustedes han visto, que están haciendo muy bien y que necesitan los líderes del contexto actual. ¿Qué van a seguir haciendo? ¿Sí? Entonces, queremos que todos ustedes se vayan con un plan de acción para que puedan comenzar a poner en marcha muchas cosas que hemos compartido, herramientas, experiencias
y pues puedan ustedes seguir desarrollándose cada vez más como mejores líderes que necesitan un contexto actual. Y bueno, una frase que nos gusta mucho compartir es de Gandhi: sé el cambio que quieres ver. Como líderes tenemos que predicar con el ejemplo. Sí, creo que ya estamos ya casi al borde, Yubi. Creo que nos quedan 5 minutos para preguntas. Sí, ya estamos casi al cerrar el bloque, así que le invitamos a los que tengan preguntas, dudas, cualquier planteamiento que deseen hacer, por favor, abran el micrófono, la cámara, levanten la manito, la pueden dejar por el chat si es que no se animan a conversar, para que nuestros facilitadores Akira y Eric la puedan ir respondiendo. Y por supuesto, preguntas, consultas, dudas. También si nos pueden compartir qué les ha parecido la sesión de hoy, feedback, encantado. Es un regalo para nosotros el feedback. Así es. ¿Alguien se anima? Hay una pregunta de Brando Ávila. ¿Qué dinámicas son buenas para fomentar la comunicación y escucha activa? Pues ahí hay muchas. A ver, desde, por ejemplo, trabajar con estructuras liberadoras para permitir que las personas puedan compartir sus ideas, abriendo a que todos en diferentes momentos puedan expresarse. Por ejemplo, una estructura liberadora muy sencilla que les comparto. De repente algunos de ustedes ya la conocen. One, two, for all. Pueden preguntar a las personas de su equipo: ¿cómo creen que podemos mejorar la comunicación? ¿Qué es lo que van a hacer? Si están trabajando de manera remota, es muy sencillo. Primer minuto. ¿Para qué? Para que todos de manera individual reflexionen a esa pregunta, encontrando sugerencias, ideas, de manera individual. Cada persona puede agarrar un post-it, un papel y escribir lo que para uno considera que puede ser algo que ayude a mejorar la comunicación. Luego, el siguiente paso es 2 minutos. Ustedes, ¿qué es lo que van a hacer? Van a mandar en parejas a diversas personas de manera aleatoria para que conversen y compartan esos puntos de vista que tenía cada uno sobre cómo mejorar esa comunicación. ¿Qué pasa en este tipo de ejercicios? Que las personas que de repente eran muy tímidas y de repente no se sentían con la confianza de poder abrir libremente cuando estaban todos en este espacio más privado de 2 personas, van a decir algo, aunque sea van a decir hola, ¿cómo estás? Pero van a sentirse con mayor confianza. El siguiente paso es ahora formar cuartetos y en personas, mejor dicho, en esos cuartetos van a compartir también sus ideas. ¿Qué pensó cada colaborador de lo que podría hacer para mejorar la comunicación? Y por último, ¿sí? Luego 5 minutos para que en la plenaria, donde estén todos, en el ambiente principal, puedan entre todos pasar de la divergencia a la convergencia. ¿Sí? Que ahora todos encuentren cosas en común que surgieron en esas conversaciones para establecer acuerdos finales que de alguna manera están decidiendo como equipo en conjunto, que los va a ayudar a mejorar la comunicación. Entonces, fíjense, es muy potente esa estructura liberadora porque permite que las personas aporten con sus ideas, se sientan escuchadas, que muchas veces no hay ese espacio. O a veces también, ¿qué pasa? Si preguntamos a todo el equipo: a ver, equipo, quiero que me comenten, ¿cómo podemos mejorar la comunicación? Y todos están ahí presentes. ¿Quiénes van a hablar? Probablemente van a hablar los mismos de siempre, 1, 2 o 3 personas, pero ya mandarlos a estos espacios privados hacen que las personas poco a poco vayan entrando en mayor confianza, apertura y también compartiendo sus ideas. Esa es una de las tantas que puedo recomendarte, Brando. Sí, y adicionalmente a esa que está muy enfocada también a la comunicación, yo practico mucho para la escucha activa esas sesiones uno a uno, ¿sí? Cuando tenemos sesiones uno a uno con nuestros colaboradores, les permitimos o les damos el espacio para que ellos puedan hablar con libertad. Es importante que nosotros como líderes también les ofrezcamos un espacio sin censura, un espacio donde ellos sientan confianza en nosotros, ¿no? Donde sepan que somos humanos como ellos y que nos podemos equivocar. Pero al momento en que ellos hablen,
nosotros dejar de lado un poco nuestro pensamiento, nuestras creencias, nuestra cultura y tratar de entender el modelo mental de esa otra persona, haciendo preguntas que nos ayuden a entenderlo, ¿no? Tomando palabras de lo que esa persona dice, reparafraseando un poco, preocupándonos por entender su contexto, su situación personal y particular, con lo cual nos va a ofrecer a nosotros la posibilidad también de hacer algún tipo de recomendación que pueda o no convenirle a la persona, pero que le permita darse cuenta de cosas que por sí mismo no ha podido descubrir, ¿no? Entonces la conversación, el diálogo, donde nosotros realmente estamos presentes, donde valoramos cada palabra que esa persona dice y simplemente escuchamos lo que dice y no lo viciamos con nuestra forma de pensar, al darle o al hacerle preguntas que esa persona vaya respondiendo en voz alta, permite que ella inclusive se desbloquee si es que hay algo que no le permite avanzar. Entonces ese es el poder de la escucha activa, ¿no? Y eso se da en una conversación donde tu atención es plena y está concentrada más que en ti, en la persona con la que estás conversando. ¿Alguien más tiene alguna duda, alguna pregunta por realizar? Yo voy a ir haciendo una en lo que se animan. A veces llegamos nuevo a algún equipo y vamos a desempeñar la función, la responsabilidad, el rol de Project Manager, Scrum Master, y el equipo con esto de la pandemia es todo remoto. Entonces somos la persona nueva, como que nos ven como que los vamos a dirigir, a imponerles las cosas, porque ya tienen una cultura de trabajo y tienen su forma de trabajar y nosotros somos las personas que llegamos nuevas, los externos. Entonces, ¿qué recomiendan para que esa primera interacción, ese primer encuentro, al menos cuando se acabe la reunión o donde nos presentemos, las actividades que queramos hacer, la dinámica, no se lleven esa impresión de que vamos a imponerle las cosas o de que vamos a ser esos jefes a los que los que no quieren aceptar? Pues a ver, algo importante y que lo mencionamos el día de hoy, ¿no? Tenemos que nosotros no imponer, hacer partícipe a las personas en la co-creación de los acuerdos. Si ya existe, por ejemplo, un acuerdo como equipo, pues que se incorpore una persona más hace reconfigurar el equipo. Es un nuevo equipo, donde esta persona tiene también que ser partícipe de esta revisión, de proponer también nuevos puntos de vista. ¿Para qué? Para que genere involucramiento. ¿Cuándo no funciona? Cuando llega un nuevo colaborador a un equipo y el equipo le dice, mira, estos son los acuerdos, estas son las reglas de convivencia, ¿ah? Tienes que seguir todo, léete esto, revisa esto. Entonces, en esos casos realmente la persona no se siente parte de. Y en esos casos realmente vamos a encontrar no involucramiento, vamos a encontrar personas que de repente no estén comprometidas, que no hay un sentido de pertenencia, y peor aún, si ni siquiera le hemos compartido cuál es el propósito del equipo, que es súper vital. No sé si Akira, tú quieras complementar algo más. Sí, yo les voy a hablar desde mi experiencia. A mí me pasó. Yo llegué a un equipo hace año y medio, que no es el equipo en el que estoy hoy, que era un equipo que yo descubrí después al tiempo, no inmediatamente, que era un equipo de alto desempeño. Yo nunca había estado en un equipo de alto desempeño. Cuando yo llego dentro del equipo, ya habían pasado 2 Project Manager o 2 Scrum Master dentro del equipo. ¿Qué fue lo que hice yo en ese momento? Y que pienso me ayudó a adaptarme a la situación y al poder sobrellevar el equipo el resto del tiempo que estuvimos juntos, porque ese equipo hoy en día ya no existe, ¿no? Cada uno fue distribuido también a otros equipos como parte del programa en el que estamos hoy en día. Yo lo primero que hice fue conectar con el líder técnico que tenía en ese momento. El líder técnico era la persona que tenía la mayor influencia en el equipo. Evidentemente también conversar con el Scrum Master saliente, quien me dio un panorama de cómo era el equipo, de cómo funcionaba, de cuáles eran sus acuerdos.
y yo entender un poco el contexto en el que ellos estaban haciendo las cosas y por qué las hacían de esa manera, ¿no? Entonces, fue primero una conversación previa con estas dos personas que eran para mí claves, y luego yo también poder empezar a conversar individualmente con cada uno de ellos sobre cómo yo podía ayudarlos a ellos en el estado actual en el que ellos se encontraban y qué creían que era lo que yo debía, en lo que yo debía apoyarlos o en lo que yo podía contribuir con el propósito que ellos tenían como equipo, ¿no? Fueron conversaciones individuales con cada uno que me dieron de alguna manera un panorama, y yo en principio me fui adaptando a sus eventos, a su forma de trabajar, pero después me abrió el espacio también para ir sugiriendo cosas que iban a mejorar el desempeño en ciertos aspectos, digamos, sobre todo porque también entraban otros miembros del equipo junto conmigo, no era yo sola la líder, sino que había un nuevo desarrollador también en el equipo, éramos dos. Entonces, ¿cómo hacíamos compaginar todas estas cosas? ¿Cómo hacíamos que todos entendieran además que el equipo había cambiado? Ellos me decían a cada rato el equipo cambia, sufrimos cambio de product owner también. Entonces, eran dinámicas que nos llevaban a constantemente ir reflexionando en nuestras retros qué cosas podíamos ir incorporando. Y por allí me fui abriendo camino y fui adaptándome y ellos adaptándose un poco también a la forma en la cual les planteaba yo los nuevos acuerdos o las nuevas formas de trabajar. No era que yo los iba a cambiar, pero sí los hice, y ellos me decían que gracias a esas conversaciones reflexivas que teníamos en las retros y a las sesiones uno a uno que tenían, que antes no eran tan frecuentes como ahora, ellos pudieron potenciar más su capacidad de entrega y también de la colaboración que ya venían trayendo, ¿no? Pero como les digo, eran cambios tan pequeños porque este equipo era un equipo realmente de alto desempeño, ¿no? Entonces casi que yo estaba allí era un poco para ser representante del equipo y ser la voz en ciertos eventos donde las cosas se tenían que coordinar a otras instancias, porque ellos eran completamente autónomos y tenían claro también, muy claras, cuáles eran las formas de tomar las decisiones dentro del equipo, ¿no? Muchas gracias, Akira y Eri. Tenemos una última pregunta en el chat, pero ya estamos sobre la hora para el próximo bloque. Capaz que si la pueden responder rapidito, rapidito. Es de Brandon. Dice, ¿qué hacer si no logro entender a la persona debido a que sus circunstancias son muy distintas a las mías? Ejemplo, temas económicos o familiares, dentro de un feedback o escucha activa. A ver si entiendo la pregunta, Brandon. Si tienes que entender o tienes que darte el espacio de conocer a la persona, cuál es su entorno familiar, qué es lo que para esa persona es prioritario, ¿sí? Y tratar de empatizar un poco con su situación. ¿Sí? Empatizar significa ponerse en los zapatos de la otra persona, ¿no? ¿Por qué? Porque muchas de las cosas que ella va a evidenciar en términos de comportamiento van a provenir de esa situación que vive. Entonces, lo clave es entender qué es lo que no está funcionando para esa persona, qué es lo que le molesta a esa persona y cómo tú puedes ayudarla, acompañarla a darse cuenta de qué acciones puede hacer distintas hoy que antes no había hecho. Eso es un poco la escucha activa, ¿no? Es sentarse a dejar de lado tus creencias, tu situación, olvídate de cómo yo lo haría si estuviera en tu posición. No. Es saber por qué la persona se comporta como se comporta y con preguntas, nuevamente, hacer que ella reflexione sobre lo que ha hecho, las posibilidades que tiene a futuro, que probablemente no las había visto porque no había verbalizado lo que te está diciendo en esa conversación. De esa manera es que tú puedes dejar de lado tu modelo mental y entender el del otro, ¿sí? No sé si con esto ayuda un poco, pero tenemos que hacer realmente el esfuerzo. No es fácil, se los digo yo, porque a mí particularmente ese aspecto me ha costado mucho y todavía lo sigo trabajando,
porque sin querer a veces nosotros decimos o damos una recomendación cuando la verdad es que la persona no necesita la recomendación, necesita ser escuchado, ¿sí? Gracias, Charlie, por tu comentario. Y bueno, muchísimas gracias a todos. No queremos quitarles más tiempo para que disfruten del ciclo de conferencias que va a estar muy bueno. Así que gracias por estar aquí, por mantenerse. Y bueno, estamos en contacto y a sus órdenes. Muchas gracias, Gracias a Akira y todos. Eric. Gracias, Yubi. Gracias, Akira. Excelente la charla, buenísima, buenísima. Ustedes son lo máximo. Muchas gracias a todos los participantes que nos acompañaron y los invitamos a que continuemos en el evento, que hay muchísimas charlas también por venir. Muchas gracias a todos. Eric, Akira, gracias de corazón por acompañarnos hoy. Chao, Gracias. que estén Chao. bien.